Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de los géneros literarios. Comenzamos. Los géneros literarios, vamos a quitarnos de en medio, son una clasificación de textos literarios. Textos literarios son aquellos en los que el autor no solo se preocupa por el contenido, sino también por la forma de escribir, que le quede bonito, que le quede original, que le quede expresivo. Son textos literarios. El autor busca de alguna manera la belleza. Esta clasificación agrupa los textos literarios en tres: el género épico o narrativo, el género lírico y el género dramático o teatral. Narrativo, lírico y teatral. Vamos a comenzar por el género narrativo. Me voy a borrar, lo que no sé si luego podré recuperarme. Vamos a ver. El género narrativo es aquel en el que el autor cuenta una historia real o fantástica, o mezclada, protagonizada por unos personajes en un marco concreto, en un espacio y en un tiempo. Repito, género narrativo es aquel en el que el autor cuenta una historia real o fantástica, protagonizada por unos personajes, en un momento histórico, en un momento, espacio-tiempo. ¿Cuáles son sus elementos? Por tanto, sus características. La primera es que el género narrativo tiene un narrador. El narrador es el que cuenta la historia. El narrador podía ser interno si es uno de los personajes o externo. Había un narrador externo que lo conocía todo, que era el narrador omnisciente. No lo he puesto en este esquema porque es un esquema que sintetiza y no es demasiado excesivo. Otro elemento son los personajes. Los personajes son los que intervienen en la historia. Están los personajes más importantes, que son los principales, y los menos importantes, que son los secundarios. Dentro de los principales tenemos al protagonista o protagonistas y a veces alguien que se enfrenta al protagonista, que es el antagonista. Si el protagonista es el bueno, pues el antagonista pues suele ser el malo. Así que narrador, personajes. Las historias se cuentan en un orden. Lo más habitual es el orden cronológico, cronotiempo lógico, cronológico. Es decir, se cuenta al principio lo que pasa al principio, al comienzo, y dejamos la historia para el final, se cuenta al final. Principio y final, cronológico. Pero se pueden dar también saltos en el tiempo. Otro elemento es el marco. Por marco se entiende el espacio, o sea, el lugar donde ocurre la historia y el tiempo en el que ocurre. A veces se cuenta y a veces no. Espacio y tiempo, en lo que se entiende por marco. Y finalmente la estructura, que es las partes que tiene una historia. Generalmente tienen tres momentos: un acontecimiento inicial, una presentación de la historia, personajes, vamos conociéndolos, la parte central y el final de la historia. ¿Cómo se llaman? Acontecimiento inicial o presentación, nudo o desarrollo y desenlace. Por tanto, ¿qué elementos tiene la narración? 5. El narrador, que es el que cuenta la historia, los personajes, el orden, el marco y la estructura. 5. Narrador, personajes, orden, marco y estructura. Bien. Subgéneros. Cuando hablamos de subgéneros nos referimos a una división dentro del género narrativo, es decir, la historia no siempre es igual. Bueno, pues para hacer esta clasificación de subgéneros los podemos agrupar en dos. En prosa y en verso. En prosa y en verso. Yo cuento la historia en prosa o puedo contar la historia en forma de poema. Bien. Subgénero en prosa o en verso. En prosa nos encontramos con dos: el cuento y la novela. Así que subgéneros en prosa, cuento y novela. El cuento más sencillo, más corto, muchas veces con final feliz, a veces para niños, un desenlace rápido, pocos personajes y muy sencillitos. La novela, mucho más grande, muchos más personajes, historias que se mezclan unas con otras, mucho más gruesa de tamaño. Cuento y novela. En verso nos encontramos con unos poemas que contaban las hazañas que le ocurría a un pueblo, las epopeyas, las hazañas que le ocurrieron a un pueblo, como la Ilíada de Homero. El Cantar de Gesta cuenta las hazañas de un héroe como el Cantar de Miocif. Están en verso los dos y cuentan una historia. Y luego tenemos los romances. Los romances son poemas de una extensión variable, versos octosílabos que rimaban en asonante, los versos pares. Los romances
cuentan diferentes temas, no tienen por qué ser de amor, hay romances bélicos, romances más cómicos, muchos tipos de temas. Epopeyas, carta de gesta, romance. Versos octosílabos, los romances que riman los versos pares en asonante. Son subgéneros narrativos. Repetimos, el género épico narrativo es aquel que cuenta una historia, el autor real o fantástica, protagonizada por unos personajes en un espacio y en un tiempo concreto. Los elementos 5, narrador, personajes, orden, marco, y por marco entendemos espacio y tiempo, y estructura. Subgéneros, en prosa o en verso. En prosa, cuentos y novelas, y en verso, las epopeyas, los cantar de gesta y los romances. El género lírico. El género lírico, vamos a subirnos para arriba, yo creo que me he quitado, he desaparecido. Aquí. Y a ver si es verdad, 1, 2, aparece. El género lírico es aquel en el que el autor expresa sus emociones o sus sentimientos. No cuenta una historia, emociones y sentimientos. Se puede escribir en prosa, pero generalmente el género lírico va en verso. Así que el autor expresa emociones y sentimientos, generalmente en verso. Claro, como las emociones y los sentimientos pueden ser de muchos tipos, pues nos encontramos con los subgéneros. Si depende de la emoción o del sentimiento que se expresa, nos encontramos con estos subgéneros. La oda. La oda es un poema de admiración, de alabanza, poema de alabanza, de admiración. En el libro de texto venía alguna de Pablo Neruda, a cosas tan cotidianas como unas patatas fritas. Eso lo leímos, a la sandía, tiene una oda Pablo Neruda. Poemas de admiración. Las elegías son poemas tristes por la pérdida de alguien o de algo. Se ha muerto alguien y hago un poema muy triste. Por ejemplo, la elegía de Miguel Hernández a su amigo Ramón Sige, que murió. Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Incluso en el libro de Buen Amor, para los de segundo, a Totaconventos, cuando se muere, le dedica unos poemas, son también elegías. Las églogas son poemas de amor protagonizados por pastores en ambiente campestre, en el campo. Estos poemas eran muy habituales en el siglo XVI. Garcilaso Garcilaso de la Vega, tiene muchos poemas y los titula así, égloga 13, égloga 12. La sátira. La sátira es un poema de burla, cómico, crítico. Francisco de Quevedo es famoso por algunos poemas satíricos. El famoso soneto a una nariz, dedicado supuestamente a Luis de Góngora. Era su nombre, una nariz pegado, era una nariz superlativa. Está criticando, está riéndose de él. Serranillas. Los serranillas son unos poemas en los que un caminante se ha perdido en la sierra y se encuentra con una pastora, una campesina, y entabla una conversación con ella. Marqués de Santillana es famoso por sus serranillas. Otro poeta. Así que, hemos dicho, rebobinamos. Género lírico, aquellos textos en los que el autor expresa emociones y sentimientos. ¿Puede estar en prosa? Sí. Yo puedo escribir una carta de amor y está en prosa. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, también está en prosa y expresa emociones y sentimientos, sobre todo cuando se muere el burro. Pero casi siempre se escribe en verso. Dependiendo del sentimiento de la emoción, tenemos odas, elegías, églogas, sátiras, serranillas. Bien, hay más, pero bueno, me sirve. Tercer, vamos aquí. Hemos dicho, me quito de en medio, género épico narrativo, género lírico, género teatral. Género teatral. Pues nos vamos al género teatral. Aquí lo tenemos. Voy a desaparecer, a ver, efectos especiales. ¡Tuing! Bueno, pues el género teatral es aquel texto que está pensado para representarse ante un público. Se puede leer, evidentemente, pero está pensado para representarse. Sobre el género teatral hice un vídeo específico, mucho más largo. Este es un pequeño resumen. Así que, textos pensados para representarse ante un público. ¿Qué características tiene? La primera de ellas es que se escribe de forma especial. El nombre del personaje y después su parlamento. Nombre del personaje y después lo que dice.
¿De acuerdo? Este parlamento puede ser un monólogo, si habla solo uno, puede ser un diálogo, puede ser una parte, depende, da igual. Así que se escribe de forma especial. Para las aclaraciones para la representación, van entre paréntesis, se llaman acotaciones. Bien. Para la representación, no, para la representación. Vamos a corregir eso. Ahí estamos. Otra característica, no hay narrador. No hay narrador. La acción se desarrolla en base a los diálogos, como una película. ¿Te lo pueden contar? Sí, pero tú lo vas viendo. Y las obras de teatro se dividen en actos, en escenas y cuadros. Da igual que está en prosa o en verso. Los personajes pueden hablar en forma de poema o pueden hablar en prosa. Esto me da igual. La clasificación son los subgéneros. Depende un poco del argumento. Tenemos la tragedia de origen griego, personajes generalmente nobles, perseguidos por un destino implacable y feroz, y generalmente no, con muchos muertos y final desgraciado. Todo lo contrario, tenemos la comedia, pasar un rato agradable, divertido, distraído, personajes estrafalarios, personajes exagerados. Lo importante es pasar un rato agradable. Una mezcla de la tragedia y la comedia, con momentos tristes y momentos agradables, con final variable, personajes reales, como la vida misma, nos encontraríamos con la tragicomedia o el drama. De hecho, el drama es el que da nombre también al género teatral, en general, dramático, pero es un tipo de subgénero. Una mezcla de tragedia y comedia, tragicomedia o drama. Lo podríamos escribir aquí. Y luego hay otros géneros que se denominan menores, pues son obras más breves, como el entremés, el sainete, autosacramental no era tan menor, pero bueno, o la zarzuela, que mete música. Entonces, hay muchos más. El entremés, que fue el que yo os expliqué, paso o entremés, era una horita corta, una comedia generalmente, que se representaba en el descanso de obras más largas, muy típico de los siglos XVI y XVII. En lugar de marcharse a otro sitio, pues en el descanso les ponían una horita distraída, cómica, en un acto generalmente. Tragedia, comedia, drama, entremés, y ya digo, hay muchos más. Sainete es un tipo de obra cómica, autosacramental, trataba temas religiosos, con grandes decorados, por ejemplo, autosacramentales son famosos los de Calderón de la Barca, las zarzuelas, que son representaciones de teatro pero con música, parecido a la ópera, pero tiene también textos hablados, pues hay mucho más. ¿Vale? Rebobinamos, género teatral, pensado para representarse, da igual en prosa o en verso, la característica es que se escribe de forma especial, nombre del personaje y después lo que dice, acotaciones, no hay narrador, se dividen en actos, escenas y cuadros, y luego los subgéneros, tragedia, comedia, drama y entremés. Estos son los cuatro, estos tres, mejor dicho, son los que vienen en el libro de primero y de segundo. Yo metí este otro, pero que sepáis que hay más. Bien, con esto hemos terminado.